Hermanos, Paz de Cristo, una vez más nos sentimos contentos y agradecidos con Dios. Hoy estamos en un viernes más de minutos de reflexión, donde cada viernes estamos aquí para transmitir alguna reflexión para nuestra vida y edificarnos de este momento. Y hoy tenemos un invitado para que concluya esos 18 puntos doctrinales, los cuales hemos estado viendo. Y bueno, es nuestro hermano Gavino Ramírez, ministro de la iglesia número 20, quien nos acompaña, y nos da mucho gusto que él termine estos puntos y nos pueda aclarar la escatología, en la cual nosotros pues nos hace falta tener esa introducción correctamente y poder alimentarnos espiritualmente. Entonces, hermanos, nos da mucho gusto que estén ahí conectados y que nos empiecen a mandar mensajes, preguntas para nuestro hermano Gavino, si es que las hay, y si no, pues él las va a aclarar, ¿verdad?, en su momento. Y le voy a dejar el tiempo y el espacio a nuestro hermano Gavino. Dios los bendiga. Amén, amén. Gracias, hermano Mayelo. Dios te bendiga. Paz de Cristo, hermanos de la iglesia 64 y hermanos que se quieran conectar ahí con nosotros para estudiar un poquito de la palabra de Dios. 46. Como he andado en varios lugares, ¿verdad? Pues luego me confundo en qué iglesias. Iglesia 46. Voy a hacer un pequeño esquema. Le voy a recomendar, hermanos, busque un cuaderno, busque una pluma, tome nota. Le voy a pedir que tome nota de lo que nuestra iglesia enseña, de lo que nuestra iglesia predica y de lo que está contemplado en los 18 puntos doctrinales. Se lo recomiendo que lo escriba, que lo tenga en mente, porque luego nos da la curiosidad y andamos checando otros pensamientos que luego nos llevan a una confusión. Para entender la escatología de nuestra iglesia apostólica tenemos que recurrir, sin lugar a duda, a las 70 semanas de Daniel que hemos estado estudiando. Vamos a hacerlo un poquito más gráfico. Estaba haciendo un poquito de tiempo mientras usted iba por su cuaderno, mientras usted iba por una pluma. Las 70 semanas están aproximadamente divididas en 3 etapas o en 3 periodos fundamentales. Nos dice cuando empieza el libro de Daniel, el capítulo 9, versículo del 24 en delante, nos habla de los periodos en los cuales se contemplan estas semanas. La primera, o iniciamos desde el momento, dice ahí la palabra de Dios, en que es mencionado o enviado el decreto para reconstruir la ciudad de Jerusalén. La ciudad de Jerusalén, hermanos, tiene que estar reconstruida porque es la casa, la tierra de Dios. Es la tierra que el rey David compró para edificar el templo que tanto él deseaba edificar para su Señor, el cual Dios, conocemos nosotros que no se lo permitió, sin embargo le dijo que tu hijo lo iba a hacer. Ok. A partir del decreto de la reconstrucción, aquí está el momento del decreto. Pasan las primeras, dice la palabra de Dios ahí, las primeras 7 semanas. Son 49 años porque nos dice claramente que son semanas proféticas, que son semanas de años. Al hablarnos el Señor de semanas de año, hermanos, no nos autoriza a posteriormente, como sucede en algunos casos, posteriormente decir que son semanas de días. Claramente la palabra nos enseña, nos dice ahí son 70 semanas de años. ¿Por qué? Porque he leído por ahí, he escuchado a alguien ahí que dice que ya ha llegado al último momento, son semanas de días, se da y mencionan precisamente lunes, martes, miércoles y jueves. En nombres que regularmente en la palabra de Dios, los días no tenían nombre, únicamente el sábado. Ok. La primera etapa son 49 años, 7 semanas proféticas que son 7 años. Cuando se da el decreto, se da precisamente a personajes bíblicos que nosotros conocemos como Nehemías,
Cuando usted lee el libro de Nehemías, usted se da cuenta que el Señor manda a Nehemías para que él reconstruya la ciudad. Aparte de Nehemías, está también Esdras, otro de los profetas de Dios que es enviado a reconstruir. Uno se encarga de reconstruir los muros y el otro se encarga de reconstruir el templo donde se van a reanudar nuevamente los sacrificios. Viene este decreto y después del decreto viene el primer regreso de los cautivos que estaban en Babilonia, guiados por un personaje que nosotros también hemos visto en la palabra de Dios, llamado Zorobabel. Zorobabel guía el primer remanente que regresa de Babilonia a la ciudad. Esos tres personajes los vemos en la palabra de Dios. El segundo ciclo que nosotros tenemos o que hemos visto en la palabra de Dios nos habla de las siguientes 62 semanas. 62 semanas, que es el periodo del tiempo para reconstruir la ciudad santa, para reconstruir los muros. Y un poquitos capítulos más atrás del libro del capítulo 9 de Daniel, hemos leído el momento cuando se mencionan las diferentes bestias que ahí aparecen, que son los periodos de los reyes. Primeramente vemos el ascenso de Babilonia, y luego viene su declive. Luego surge el imperio medo-persa, que es el siguiente que está ahí en el orden. Después del imperio medo-persa viene el imperio griego, guiado por Alejandro Magno, ¿verdad? Que conquista muchas partes, todo el mundo que se conoce en ese tiempo. Y posteriormente de Alejandro Magno viene el imperio romano. Son los imperios que están descritos ahí en el libro de Daniel, y son los que cabalmente se cumplen en la palabra de Dios y se cumplen en la historia. Necesario que usted vea esa parte en la historia secular para que compruebe que la palabra de Dios no falla. Así como Dios lo dijo, así mismo se vino a cumplir. Y todos esos imperios, ¿verdad?, que toman parte en esta situación, vienen siendo de utilidad para posteriormente el evangelio sea predicado a todas las naciones. Cuando hablamos, por ejemplo, del imperio griego, que fue el último que conquista Alejandro Magno, el trabajo de Alejandro Magno, aparte de conquistar, fue construir las ciudades y implantar el idioma griego como el idioma oficial de todo el mundo. Era el idioma del lenguaje, era el idioma de la cultura y era el idioma que hablaba todo el mundo. A todo el mundo podía hablar griego. Eso vino a facilitar el evangelio cuando Pablo y los apóstoles predicaban en un lenguaje que todo el mundo conocía, que todo el mundo podía entender, y el evangelio se expandió por todas partes. Después conocemos el dicho que es muy común, ¿verdad? Todos los caminos conducen a Roma. Cuando viene el imperio romano, para poder controlar las regiones, los pueblos, las culturas que ellos tenían dominado, tuvieron que construir caminos para enviar los ejércitos y tener controlado todas las naciones en las cuales eran sometidas, que pagaban tributo a ellos. Eso facilitó la expansión del evangelio. Caminos por todos lados donde llevar la palabra de Dios. Muy bien. Aquí tenemos las primeras 69 semanas. Las 7 primeras desde el decreto. Y en el libro de Daniel nos menciona que ahí estas 69 semanas están determinadas. Algunos historiadores nos dicen que es en el momento cuando Jesús, cuando el Mesías, cuando el Salvador, cuando el Cristo es bautizado, que es cuando inicia su ministerio. Otra línea de pensamiento nos menciona que es cuando precisamente nuestro Señor Jesucristo es crucificado y derrama su sangre por el perdón de los pecados. A partir de ese momento, aquí vamos a poner simbólicamente la cruz, que es en el momento cuando nuestro Señor Jesucristo muere
para redimir nuestros pecados. La escatología apostólica nos menciona que a partir de este momento se abre un paréntesis. En el periodo de las semanas proféticas se abre un paréntesis antes de llegar a la semana número 70. Este paréntesis que se abre, hermanos, es lo que conocemos como el periodo de la iglesia, el tiempo de la iglesia, o el momento del evangelio, de expandir el evangelio a todas las naciones. Abra por favor ahí en su Biblia el libro de Romanos, capítulo 11, versículo 25. Yo lo voy a abrir aquí en mi teléfono para más rápido. En el libro de Romanos, capítulo 11 y el versículo 25, el apóstol Pablo nos da un tip ahí y nos dice que el Señor es bueno y que está esperando el momento en que todo el gentil, todo el mundo gentil sea alcanzado por el evangelio. La palabra de Dios tiene que ser predicada a todo el mundo. Cuando esta palabra de Dios sea predicada a todo el mundo y entre los gentiles, este periodo de gracia, este paréntesis espiritual se va a terminar. Y cuando esto se termine, entrará en vigencia la semana número 70. Dentro de las 70 semanas hay un mensaje que nosotros tenemos que recordar, hermano. Voy a borrar Romanos. Un mensaje que el Señor nos dice, precisamente cuando Daniel está orando, el Señor le habla a Daniel y le dice: mira, Daniel, son 6 cosas las que se necesitan que se cumplan en este periodo. 3 son cumplidas en ese momento y 3 se van a cumplir más adelante. Número 1 que se va a cumplir: se le quitará la vida al Mesías. Se le quita la vida al Mesías. Al quitarse la vida al Mesías, nos dice la palabra que se va a terminar, esa vida que se entrega es para hacer una expiación por los pecados. Expiación por los pecados. Se le quita la vida al Mesías, expiación por los pecados, y déjenme checar la otra sección. Se le complica, ¿qué dice? Se le quita la vida al Mesías, expiación por los pecados. Mayelo, si tienes por ahí, por favor, Daniel capítulo 24, versículo 25 y 26. Terminar la prevaricación. ¿Qué es la prevaricación? ¿No tienes? Daniel, capítulo 9, 24 en delante. Sí. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 72 semanas, y se volverán a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos.
y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, terminar la prevaricación, mas no por la sí, expiación, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Hay que resaltar estas tres primeras partes que nuestro Señor Jesucristo cumple en el momento en que Él entrega su vida en la cruz del Calvario. Con el derramamiento de su sangre, toda expiación tiene que ser con sangre. Nuestro Señor Jesucristo, al derramar su sangre en la cruz del Calvario, termina con la prevaricación, con la expiación de los pecados. Todos los pecados son perdonados, todos sus pecados, hermanos, son terminados, son perdonados cuando usted apropia esta sangre sobre su vida. Cuando usted es bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados, la sangre que Jesús derramó en la cruz del Calvario lo limpian de esos pecados viejos, añejos. Y a partir de ese momento usted es una nueva criatura. No va a ser inmune al pecado. Lo más común es que volvamos a pecar, pero ya tenemos un mediador entre Dios y los hombres. Al poner fin del pecado no quiere decir que se va a terminar y que ya no se va a pecar, sino que los pecados que nos están acusando, hermanos, son terminados precisamente con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Prevaricar significa, hermanos, rebeldía. La humanidad es rebelde a las cosas que Dios nos manda hacer. Entonces, estos de los 6 principios que Dios le habla a Daniel y le dice que están determinados sobre su ciudad, estos 3 con la muerte del Mesías, hermanos, son terminados. ¿Qué falta por cumplir? Número 1, falta terminar, sellar la visión. ¿Cuándo se va a sellar esa visión? Se va a sellar ahí en Apocalipsis. ¿Qué más se va a terminar? La profecía. ¿Cuál profecía? La venida del Mesías. Y la unción del Santo de los Santos. Cuando nuestro Señor Jesucristo venga en gloria, hermanos, cuando Él venga en gloria e inicie el milenio, ahí inicia la unción del Santo de los Santos, que es cuando nosotros vamos a vivir tranquilamente en la tierra. Ahorita, en lo que hemos estudiado o lo que conocemos y creemos, nosotros estamos en este periodo. ¿Qué es este periodo? Repito, es el periodo de la gracia, es el periodo de la iglesia. Así se le conoce a este paréntesis, se le conoce como la era de la iglesia. También se le conoce como la era de los gentiles. Nosotros éramos de un pueblo que no es el de Dios. Nosotros éramos gentiles. Nosotros como el pueblo de Dios nos conocía, nosotros éramos los goyín. ¿Qué era un goyín? Era un extranjero, un gentil. Y todo gentil, hermano, era simplemente una persona que no era del pueblo de Dios. No está hablando de una condición de pecado, si eran pecadores o no eran pecadores. Simplemente no eres judío, eres gentil, eres goyín o extranjero. Nosotros lo manejamos todavía en nuestros tiempos. Alguien que no es mexicano, pues es un extranjero. Eso no quiere decir que sea en una forma despectiva. Alguna gente lo toma como algo despectivo, pero no era así, de esa manera despectiva. Entonces, a partir de la muerte de nuestro Señor Jesucristo empieza la era de la iglesia, la era de los gentiles, el trabajo del Espíritu Santo, el tiempo del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo, hermanos, el que nos convence, el que toca nuestra alma, el que toca nuestro corazón y nos convence de que somos pecadores y que necesitamos un Salvador. El hombre, por su naturaleza, dice la palabra de Dios, su mente es de continuo al mal. Allá en el libro
de Génesis, cuando Noé sale del arca y que el Señor ve que se embriaga, y el Señor dice, ya no voy a destruir la tierra, ya no la voy a destruir, porque el hombre, su pensamiento es de continuo al mal, a la maldad, ¿verdad? Todos nuestros pensamientos son de continuo al mal, pero cuando nuestro Señor Jesucristo asciende al cielo, ¿verdad? Él claramente dijo que iba a enviar al Consolador, al Espíritu Santo. Él convencerá al mundo de su pecado. Hay dos espíritus, hermanos, en nuestros tiempos: el Espíritu Santo y el espíritu de la maldad, el espíritu del enemigo. Usted decide qué espíritu escucha, si el Espíritu Santo o el otro espíritu, el espíritu de confusión, el espíritu de mentira, el espíritu de engaño, ese espíritu que tanto problemas trae a la humanidad. Usted escucha al Espíritu Santo y viene a los pies de su Salvador. Muy bien. ¿Cuándo termina este paréntesis espiritual? ¿Cuándo termina este periodo de la era de la iglesia o la era de los gentiles? ¿Cuándo va a terminar? ¿Qué lapso tiene? Cronológicamente no hay un tiempo para decir en tal fecha termina la era de los gentiles. ¿Cuándo va a terminar? Cuando nuestro Señor Jesucristo, al toque de la final trompeta, resuciten los muertos, resuciten aquellos que han sido lavados, que han muerto, lo que nosotros conocemos como la iglesia militante, la iglesia triunfante, la iglesia que ya triunfó, la iglesia que muere creyendo y tomando el nombre de nuestro Señor Jesucristo como su Salvador. Cuando el Señor venga por el rapto, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego dice la palabra de Dios que nosotros, los que habremos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos y nos encontraremos con el Señor en los cielos. En ese periodo de tiempo, hermanos, en ese día que esto suceda, el Espíritu Santo de Dios es quitado. En ese momento el Espíritu de Dios vuelve y no hay en ese momento en la tierra el Espíritu de Dios que pueda convencer a la humanidad del pecado. A partir de ese momento inicia, hermanos, la semana número 70. En este periodo de tiempo es cuando va a iniciar lo que para muchos nos llama la atención, y más que atención, nos debería dar miedo. El Señor nos habla, nos envía, al igual que al pueblo de Israel, mensajes, nos envía profetas, nos envía su palabra, nos envía señales, nos habla de una y de mil maneras, como dice en el libro de Hebreos, porque el Señor no quiere que se pierda nadie. Por eso el lapso, el paréntesis de la iglesia, hermanos, por eso ese paréntesis no tiene una fecha de caducidad, no tiene una fecha que nosotros podamos ni siquiera imaginar, porque es la gracia de nuestro Señor, es la gracia del Eterno, hermanos, sobre la humanidad. Somos creación de Él. Él sopló sobre nosotros aliento de vida. Tenemos en nuestro ser parte de Dios, y Él no quiere que nadie se pierda. Él no vino a juzgar a la humanidad, Él vino para dar su vida, hermanos, por rescate de nosotros. Y este paréntesis que nosotros vemos, hermanos, es amplio. No hay una fecha que pueda determinar. Después de este paréntesis, aquí cuando esto termine, hermanos, vendrá el arrebatamiento. También conocido como el rapto de la iglesia. Cuando venga el rapto, automáticamente entrará en vigencia la última semana, la semana
número 70, para cerrar el ciclo de profecía que el Señor le muestra a Daniel. El libro de Daniel, hermanos, cuando usted tenga la oportunidad, léalo, estúdielo, compárelo con la historia. Entre usted un poquito a la historia y compare lo que Dios tiene predicho, lo que Dios ha mencionado ahí. Algunas, les decía hace rato, algunas iglesias, algunos movimientos se olvidan de la semana profética y consideran que el Mesías le es quitada la vida a la mitad de la semana y convierten una semana profética en una semana de días. Semana de días. Les repito algo. El pueblo de Dios, de los 7 días de la semana, el único día que tenía nombre en ese tiempo era el sábado. No existía domingo, lunes, martes, miércoles, jueves ni viernes, únicamente el sábado. Ellos mencionaban el día domingo como el día primero de la semana, el día segundo, el día tercero, etcétera, etcétera, hasta llegar otra vez al Shabbat, al sábado. Entonces no podemos convertir semana de profética, semana de años, en semana de días. Nuestro calendario con el cual nos regimos, esto es extra, por acá lo voy a apuntar, nuestro calendario es solar. Y el calendario del pueblo de Dios es un calendario que se rige lunar. Un mes para nosotros puede ser 30 o 31. Un mes lunar son 27 o 28 días. Cuando la luna es nueva y cuando vuelve a ser nueva es un mes. Entonces, si comparamos nuestros años con los años de ellos, hay un lapso de tiempo que no encajan, que no se embonan, precisamente por la diferencia de la forma de medir. Nuestras semanas también están diferentes, los días son diferentes. Cuando el Mesías es quitada la vida, la palabra de Dios nos dice que fue el día viernes, no fue día miércoles como algunos movimientos lo mencionan. Ahí claramente dice que el Señor lo baja a aquel hombre, aquel discípulo Arimatea, antes de las 6 de la tarde, dice, porque va a entrar el día de reposo. Claramente los evangelios lo mencionan, hermanos, que es el día viernes. La medición de los días son diferentes a la forma en que medimos nosotros. El Señor cumple sus 3 días que están profetizados en el seno de la tierra y resucita. Resucita al tiempo establecido conforme a la palabra de Dios. El Señor viene a cumplir lo que está escrito, no viene a alterar, viene a cumplir y dar seguimiento a lo que está profetizado. Aquí termina la era de la iglesia. Era de la iglesia. E inicia la semana 70, repito, en el momento del rapto. Cuando esto suceda, ese levantamiento es la redención de justos, de los que mueren en la palabra de Dios. Es el momento en que se van al cielo. En la tierra, ¿qué va a suceder en la tierra después de esto? La iglesia es arrebatada. El Espíritu Santo es recogido. ¿Qué va a suceder en la tierra? ¿Cuáles son los acontecimientos? Repito que llega un momento en que nos llaman la atención, pero también es un momento que nosotros tenemos que tener muy en mente, hermanos. El Señor no viene a asustarnos. El Señor no viene a sembrar miedo en nuestros corazones. El Señor nos habla por medio de su palabra, a invitarnos a reflexionar, a arrepentirnos, a estar, hermanos, apegados a su mensaje, apegados a su palabra, seguir los lineamientos, cumplir los mandamientos que Él nos ha establecido, acogernos a su gracia, ampararnos, hermanos, bajo su talid espiritual y seguir lo que Dios nos ha mandado.
Semana número 70. ¿Qué irá a suceder en esa semana? Tan terrible que en el libro de Mateo, nuestro Señor Jesucristo retoma y le dice, este mensaje está en el libro de Daniel. Aquel momento cuando los discípulos, ¿verdad?, ahí en su casa abra su Biblia y dele una leída ahí a Mateo capítulo 24. Los discípulos le mencionan al Señor lo que para ellos era un orgullo, que era precisamente el templo que les construye Herodes. 3 templos se construyeron. El templo de Salomón, que fue destruido cuando el pueblo de Dios es llevado cautivo a Babilonia. Después viene precisamente Esdras y reconstruye el templo por segunda ocasión, y este templo es destruido o allanado por Antíoco Epífanes, que hace 15 días le mencioné. Cuando surge la guerra de los Macabeos, cuando surge una festividad más que la fiesta de las luces. Viene Herodes, y Herodes, para congratularse con el pueblo, porque Herodes era un idumeo, para congratularse con el pueblo de Dios, les reconstruye el templo nuevamente para que los sacrificios se celebren. Daniel dice que con la muerte del Mesías, los sacrificios van a cesar. ¿Por qué van a cesar? Número 1, lo leemos en los evangelios. Cuando nuestro Señor Jesucristo derrama su sangre, y su sangre dice que cae a la tierra, hay un temblor, la tierra se estremece al sentir la sangre de quien la creó, la tierra se estremece, hay un temblor grande, hay tinieblas, y el velo del templo se rasga. El Señor les habla a sus discípulos en Mateo 24 y le dice, todas estas cosas van a acontecer. Todas estas cosas que yo les estoy diciendo van a suceder dentro de no muchos días, dentro de poco tiempo. Repito, ellos se sentían orgullosos del templo. Y este templo, hermanos, es destruido en el año 70 una vez más. Se destruye, hermanos, y no se ha vuelto a reconstruir. En el año 70 el emperador Tito, hermanos, arrasó con el pueblo de Dios, con el pueblo judío, con la ciudad de Jerusalén, la ciudad santa. Y el templo, la casa de Dios, hermano, fue destruida. Fue lo que nuestro Señor Jesucristo le recuerda a sus discípulos. Ahí está la abominación desoladora. Y les dijo, esto está escrito en la profecía de Daniel. Y le dice a sus discípulos, a sus talmidín, le dice, el que tenga oídos para oír, oiga. El que pueda oír, el que pueda entender, ponga atención a lo que está sucediendo. Ahí viene, hermanos, un personaje, un anticristo. Cuando la iglesia sea arrebatada, cuando el Espíritu se mueva, hermanos, en el mundo va a quedar un caos, va a quedar una desolación. Va a haber una gran persecución, como el Señor nuevamente le repite a sus discípulos en Mateo 24. Ustedes van a ser perseguidos, ustedes van a ser acosados, ustedes van a ser muertos, van a morir a causa de mi nombre. Cuando la iglesia inicia su trabajo, hermanos, que se empieza a predicar la palabra de Dios, los discípulos y todos los creyentes empiezan a predicar a Jesucristo, empiezan a predicar a nuestro Señor, que murió en la cruz, pero que resucitó y que está en gloria y que trae una salvación a la humanidad, sin importar su condición, sin importar de qué nación era. El evangelio, la salvación se vuelve universal, porque Dios se lo había prometido un día a Abraham. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, todas las familias de la tierra, y se está cumpliendo en estos momentos. Los gobiernos se asustan al ver a este grupo de gentiles, al ver a este grupo de nuevos cristianos, esta gente renovada, tienen miedo al ver el poder que está en ellos para hablar de la palabra de Dios, para hablar de aquel Cristo muerto y resucitado, para sanar a los enfermos, para formar una comunidad de hermanos que se podían ayudar, una fraternidad, que se podían vivir, que podían vivir en lo que la palabra de Dios dice, una koinonía, que es un amor entre hermanos. El mundo se asusta.
se asusta porque ellos van, por cada lugar que llegan, van evangelizando, van hablando de la palabra de Dios, y ellos sienten que son un peligro. ¿Por qué? Porque la gente empieza a cambiar, su conducta cambia, y ellos los empiezan a ver como un peligro, porque no se adaptan a las leyes terrenales. El mundo, en ese tiempo, cuando veían un desastre natural, ellos decían simplemente, el Dios que tenemos se enojó, está molesto. Y hacían un sacrificio para tratar de contentarlo, nada más. El pueblo de Dios decía, hemos ofendido a Dios con nuestros pecados. Dios no está enojado, pero lo hemos ofendido al pecar. Y tenemos que hacer algo, tenemos que hacer un sacrificio para reconciliarnos. Como dice en Corintios, que tenemos que reconciliarnos con Dios y reconciliarnos con el mundo. La iglesia, hermanos, los cristianos empezaron a ser perseguidos, empezaron a morir, empezaron a ofrecer su sangre por la palabra de Dios. Ellos empezaron a ser mártires. Un mártir es una persona que ofrenda su vida por sostener una verdad, y esa verdad era la que ellos creían. Ellos decían, Jesucristo es el Señor. Al decir Jesucristo es el Señor, decían Jesucristo es Dios. Y los emperadores romanos se hacían sentir emperador y Dios. Entonces cuando oían a los cristianos que decían Jesucristo es Dios, lo veían como una amenaza. Cuando ellos decían Jesucristo es el Señor, ellos decían es una amenaza. Razón por la cual muchos, hermanos, la historia lo menciona, muchos de ellos murieron en el circo romano, muchos de ellos fueron crucificados en los caminos, muchos de ellos perdieron la vida, los discípulos perdieron la vida, los seguidores. Por eso cuando Juan escribe su palabra, cuando Juan da testimonio de la palabra de Dios, él es tomado y es desterrado a la isla de Patmos para que no hable de la palabra de Dios. Y de ahí Dios lo llama, de ahí Dios lo lleva hacia el cielo a enseñarle lo que va a suceder en la semana número 70. ¿Qué sucede en la semana número 70? Lo que nosotros conocemos como la gran tribulación. Tenga cuidado de no quedarse en la gran tribulación. Manténgase fiel a la palabra de Dios, hermanos. El Señor les dice a sus discípulos ahí, está en el monte de los olivos, Él les está enseñando, les dice, miren, dos andarán en el campo, uno será tomado, otro será dejado. Cuando usted vea la abominación desoladora, cuando usted vea que viene la lucha, cuando usted vea que viene la tribulación, escóndase, corra, sálvese, busque donde guarecerse. La iglesia, hermanos, ya no va a estar en ese momento porque ya fue raptada, fue llevada por el Señor hacia el cielo. Allá en el cielo, hermanos, estarán las bodas del Cordero. Allá en el cielo habrá fiesta. Allá en el cielo entregará al Señor su galardón. Dice, aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para compensar a aquellos que fueron fieles. Allá, hermanos, estaremos de fiesta nosotros, los que seamos fieles, los que nos mantengamos fieles a la palabra de Dios. Allá estaremos con Él en las bodas del Cordero, gozando. Y en la tierra, hermanos, nos enseñan que en la tierra habrá una gran tribulación, iniciando en el momento del rapto. ¿Por qué tribulación? Porque para la humanidad de cualquier manera ya sabe este mensaje de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que ha sucedido? Han puesto oídos sordos a la palabra de Dios. Y más en estos tiempos. Hace rato les mencionaba, ahorita en la tierra están dos espíritus. El Espíritu Santo para el que quiera salvarse, el que quiera obedecer palabra de Dios. Y el espíritu de mentira, que es el espíritu del enemigo. Usted decide, mi hermano. Usted decide, mi amigo, qué espíritu escucha. El domingo cuando usted dice, estoy cansado, trabajé toda la semana, quiero descansar, hoy no voy a ir a la iglesia.
yo le aseguro que no es el Espíritu Santo el que le está aconsejando eso. Quizás usted diga, tengo derecho porque trabajé mucho. Sí, tiene derecho a descansar. Pero más descanso encuentra en el camino de Dios que un descanso físico. Nuestra alma, nuestro espíritu, su cansancio es espiritual. Nuestro cuerpo ahí se va a quedar. Escuche la palabra de Dios, escuche al Espíritu Santo. Cuando la iglesia sea arrebatada, lo más natural que va a suceder en la tierra es que va a entrar un caos, una confusión tremenda. ¿Qué sucedió con esta gente? ¿Qué sucedió con esos hermanos que se reunían ahí en la calle Jícama? ¿Qué sucedió con esos hermanos que gritaban aleluya? ¿Qué sucedió con esa gente que era diferente a nosotros? Esa gente que era amante de la palabra de Dios. En ese momento ya no están. En ese momento hay una confusión. La palabra de Dios no miente, hermanos. Quizás un conductor de un automóvil, quizás el de un camión, sea un cristiano fiel y verdadero, y en el momento el Señor lo lleva, ese camión a lo mejor por ahí se queda a un lado y la gente se va a extrañar. Cosas extrañas van a suceder porque Dios va a quitar a su iglesia y va a quitar el Espíritu Santo. Cuando venga la gran tribulación, dice la palabra de Dios que surgirá un personaje. Más bien son 3 personajes los que surgen en esa época de la gran tribulación, hermanos. Hay 3 personajes que vienen a tomar el control de esos momentos. Uno de ellos, hermanos, nos dice que es la bestia o Babilonia. Otros lo mencionan o lo conocen como el falso profeta. Nos habla la Biblia de Babilonia, la gran ramera. La gran ramera porque sirve a 2 señores, al enemigo y al mundo. ¿Qué hace la Babilonia, la gran ramera? Esta nos crea, hermanos, un espíritu falso. La gran ramera nos enseña, ¿qué dice aquí lo que apunté? La gran ramera nos enseña una religión, un evangelio barato, un evangelio, algunos dicen un evangelio light, un evangelio suave, ligerito, un evangelio que no te crea compromisos, un evangelio que no te impulsa o te mueve a cambiar tu forma de vida. Te crea un evangelio en lo cual todas las cosas son buenas. Fácil. Un cristianismo fácil. No te esfuerces. No te metas con aquellos que están allá porque tienen una disciplina muy estricta. Son fanáticos. Son religiosos, te mencionan. Vente acá con nosotros. Acá mira, con que ofrendes y diezmes. No hay compromiso. Aquí mira, vienes aquí a la iglesia, cantas, alabas a Dios, haces oración, viene el predicador, te da un mensaje, termina el servicio y cada quien a su casa. No hay un compromiso. Cuando la palabra de Dios nos enseña que los primeros cristianos ofrendaron su vida por una verdad, y esa verdad es Jesucristo nuestro Salvador. No hay un evangelio, hermanos, barato. Algunas personas te dicen, es que Dios ve tu corazón. Sí, es verdad, pero Jesucristo lo dijo claramente, de la abundancia de tu corazón va a hablar tu boca. Tú estás apegado a la palabra de Dios, espiritualmente con Dios, tú estás ahí. Tu exterior va a reflejar lo que hay interior.
No puede haber algo bueno interior que no se refleje exteriormente. Esto es lo que Dios manda en su palabra. Esto es lo que Dios quiere que usted dé testimonio. Esto es lo que Dios quiere que usted haga. ¿Qué hace la Babilonia? Se crea un espíritu falso, un evangelio barato. El enemigo, Satanás, aunque la palabra de Dios dice que es el padre de mentira, ha cambiado un poquito su técnica o su táctica. Ahora te dice verdades a medias. Verdades a medias. ¿Para qué? Para que no te asustes. Por eso te dice una verdad a medias. Un día le dijo a Eva: el día que tú comas de ese fruto, no vas a morir, le dijo. Vas a ser igual que Dios. Esa es una verdad a medias. ¿Por qué? Porque no muere físicamente Eva, pero espiritualmente usted sabe las consecuencias. Esa es una verdad a medias. Y también el enemigo, esta Babilonia, te cuenta verdades que son verdaderas. El enemigo sabe la palabra de Dios. Lo vemos y lo hemos leído cuando nuestro Señor Jesucristo es tentado. El enemigo, ¿con qué le habló? Le habló con la palabra de Dios. Te dice una verdad verdadera. Un ejemplo que te voy a decir. La vecina, la comadre de tu hermana o la comadre Julana, tiene problemas espirituales. Pero si viene acá contigo, que eres aleluya, que eres hermano, sabe que va a haber una disciplina, sabe que va a haber un compromiso con Dios. Entonces esos problemas para ella es más fácil ir y consultar a un adivino o una divina, brujo o bruja, como le quieras llamar. Llega y lo consulta, y ese brujo, ese adivino, ese hechicero, esa persona le va a hablar la verdad. Le va a decir: sí, tienes razón. Por ejemplo, tienes problemas con tu esposo. Y es verdad. Tu esposo te está engañando. Es verdad. Te engaña con una mujer fulana. Es verdad. Y esa persona que escuchó ese mensaje sabe que lo que están diciendo es verdad. ¿Por qué? Porque Satanás le está diciendo la verdad. ¿Cuál es el propósito de Satanás? Mantener a la gente engañada y decirle: yo también te hablo la verdad. Si escuchas la verdad por otro medio, lo más seguro es que no vas a buscar ni la iglesia ni vas a buscar a Dios. ¿Por qué? Porque ir con un brujo, un adivino, con lo que sea, no te va a comprometer tu conducta ni te va a comprometer tu relación con Dios. Entonces Satanás te va a hablar mentiras. Y aquí vemos nosotros en la gran tribulación que este ser, esta Babilonia, que también es conocido como el falso profeta, hermanos, le va a hablar a la humanidad en estos momentos de tribulación. Le va a hablar cosas bonitas. Va a ser un pacto, dice la palabra de Dios, por 3,5 años. 3,5 años que va a suceder estos momentos, que va a suceder estos acontecimientos. Aparte de Babilonia, ese falso profeta, hermanos, tenemos un personaje que le llaman la bestia. ¿Quién es la bestia? Dice la palabra de Dios que es un conjunto de gobiernos humanos. Esta bestia es el gobierno político. Te fijas, está tomando dos cosas. Número 1, lo espiritual. Número 2, lo humano. La bestia, lo humano. ¿Qué es lo que hace falta aquí? ¿Qué hace falta? Nos hace falta un personaje que puede ser muy importante. Un personaje que los va a respaldar o que ellos lo van a respaldar, que es lo que muchos conocemos y hemos oído: el anticristo.
Estos son los tres personajes que tomarán el escenario durante la gran tribulación. Los 3,5 años de paz y tranquilidad que nuestro Señor Jesucristo profetizó. Cuando se diga paz y tranquilidad, entonces vendrá la tribulación, vendrá el fin. 3 años y medio. Primera parte de la semana número 70, primera parte de la gran tribulación. Pidámosle a Dios sabiduría, hermanos, para que el próximo domingo hablemos sobre el milenio y el triunfo de nuestro Señor Jesucristo sobre estos tres personajes. Voy a pedirle a Mayelo que se acerque y nos lleve en oración, al pastor, nuestro hermano Jesús, para que se acerque y nos lleve en oración, hermanos de la Iglesia 46, nuestro pastor, hermano Jesús. Gloria a Dios. Hermanos, gracias a Dios por esta palabra. Ha sido de una gran bendición el poder escuchar este estudio, ¿verdad? Un estudio bastante amplio, bastante claro. Y yo espero que la Iglesia 46 lo esté aprovechando. No todos los días podemos tener este tipo de estudios. Y este es el momento, y yo espero que usted, hermano, asimile, retenga, y sobre todo lo tenemos como audio, como video, para que usted más adelante repita cuantas veces quiera. Le quedó una duda, pues ahí está el material. Bien, hermanos, vamos a despedirnos sin antes orar a Dios, pedirle a Dios que nos ayude a guardarnos en fidelidad y que podamos servirle a Dios con todo nuestro corazón. Así como está ahí en su casa, hermano, todo aquel que permaneció unido a esta transmisión, yo le agradezco y bendigo su vida. Si usted, hermano de la Iglesia 46, por alguna razón no pudo estar, hermano, se está perdiendo de una gran bendición. Pero quienes se quedaron ahí, hermanos, hasta el final, los bendigo y pido a Dios que sigan creciendo en sabiduría y que esta palabra pueda llegar a otros más a través de usted. En el nombre de Jesucristo, vamos a darle gracias a Dios. Señor, te doy gracias en esta tarde por darnos la oportunidad, Señor, de bendecir tu nombre. Gracias te doy, Señor, porque eres santo. Eres bueno, Señor, y eres lleno de misericordia. Tú nos has guardado hasta este momento. Tú nos has ayudado. Tú nos has hecho permanecer fieles a ti, Señor, en medio de las circunstancias, en medio de los problemas, en medio, Señor, de pruebas, de luchas, Padre, pero hasta aquí tú nos has ayudado. Gracias te doy por la Iglesia 46, porque ha estado ahí, Señor, aquellos que permanecieron, Señor, y que estarán para la próxima semana, el próximo viernes, para culminar, Señor. Yo te pido los bendigas, Señor, y los ayudes en todo. En el nombre poderoso de Jesucristo, bendigo tu familia, bendigo tus finanzas, bendigo tu vida y bendigo todo lo que esté a tu alrededor, a tus amigos, aquellos, familia que está ahí, Señor, tú bendícelos en el nombre de Cristo, que estén cerca y lejos, Señor. Si hay quienes nos están escuchando distantes, Señor, te pido hasta donde están, tú los llenes de tu gracia y de tu bendición y los cubras de toda enfermedad y de todo mal. En el nombre poderoso de Jesucristo lo declaramos, Señor, porque tú eres fiel y eres nuestro Dios, al único quien le servimos y el único quien escucha todas nuestras plegarias. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Hermanos, Dios los bendiga, Dios los guarde, y el próximo domingo estaremos en la transmisión en la iglesia a las 1:30 de la tarde, y espero, mi hermano, que no tan solo se conecte, sino que asista. Puede invitar a algún amigo, puede ser que ya hay lugar para que usted esté allí. Mi hermano, Dios lo guarde y hasta la próxima.